de garantías, Raúl Buitrago Arias, sobre las garantías que hoy tienen los emprendedores de reactivarse en Colombia. Raúl Buitrago es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y máster en Finanzas cum laude de la Universidad de los Andes. Tiene amplia experiencia en empresas públicas y privadas como director económico de la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación de Comisionistas de la Bolsa de Colombia, secretario general de la Alcaldía de Bogotá y gerente de construcciones planificadas. Actualmente es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Presidente Raúl Buitrago, buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio y qué gusto tenerlo con nosotros. Pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy reconfortante volver a los espacios académicos y universitarios y a la casa pues, de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar esta tarde de garantías, el rol del Fondo Nacional de Garantías en este periodo de pandemia, y vamos a dejar un espacio bien importante para poder tener un diálogo abierto con los asistentes con el propósito de poder aclarar dudas o compartir opiniones acerca de la tarea que se ha venido adelantando desde el fondo para tener acceso a la financiación. Entonces, en primer lugar, yo creo que arranquemos por contar los 5 temas que vamos a abordar en la presentación. En primer lugar, vamos a hablar del rol específico del Fondo Nacional de Garantías, los créditos, la dinámica que ha tenido a nivel nacional el otorgamiento de garantías, tanto desde la perspectiva sectorial, desde la perspectiva territorial y también desde la perspectiva del tamaño, digamos, de las empresas, el tipo de empresas al que le estamos llegando. Nos detendremos un poco en explicar las condiciones y la naturaleza de las líneas del programa Unidos por Colombia, que es un programa diseñado específicamente para atender las condiciones de pandemia, con énfasis en 3 variables que las vamos a ver a lo largo de la intervención. La primera de ellas, el capital o la suficiencia patrimonial con la que cuenta el Fondo Nacional de Garantías para poder adelantar esta labor de fianza respecto de los empresarios. En segundo lugar, la cobertura, que es el porcentaje del saldo de un crédito que eventualmente no se paga, que entra en default, que cubriría el Fondo Nacional de Garantías. Y en tercer lugar, la comisión, que es el ingreso que recibe el Fondo Nacional de Garantías por concepto de asumir ese riesgo de crédito, como lo explicaré en detalle a lo largo de la intervención. Vamos a hablar de 2 herramientas alternativas de financiación con las que cuenta el Fondo Nacional de Garantías a través de plataformas de crowdfunding, con el propósito de facilitar el acceso a financiación para emprendedores, una plataforma muy exitosa diseñada en coordinación con el Gobierno Nacional, que definió el marco regulatorio, la Bolsa de Valores que establece, digamos, la arquitectura del mercado, y el Fondo Nacional de Garantías, que absorbe parte del riesgo de crédito que se genera en las operaciones de intermediación que adelanta esta plataforma de crowdfunding. Un ejemplo bien interesante. Y también vamos a ver cómo está diseñado el producto de factoring bajo la figura de confirming para descuento de facturas, para poder permitirle monetizar a los empresarios este activo tan importante que es su facturación y poder contar con recursos líquidos en estos días tan apremiantes. Y finalmente le dedicaremos un minuto a hacer énfasis en cuáles son los pasos que debe seguir el Fondo Nacional un empresario para acceder a los servicios del Fondo Nacional de Garantías, anticipando, digamos, que el Fondo Nacional de Garantías es una entidad que está muy digitalizada. En consecuencia, este trámite es automático y no requiere interacción en la fase de solicitud entre el empresario y el Fondo Nacional de Garantías. Entraremos en ese detalle. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace el Fondo Nacional de Garantías? Desde la perspectiva técnica, el Fondo Nacional de Garantías es una entidad que se encarga de absorber el riesgo de crédito asociado a los créditos que se originan por parte de intermediarios financieros. Desde una perspectiva completamente coloquial, por decirlo de alguna manera, el Fondo Nacional de Garantías es un fiador. Es el fiador de los empresarios, de los trabajadores independientes y de los hogares colombianos. ¿Qué hace un fiador? Un fiador es una instancia o una institución más bien que le da confianza al originador de los préstamos, al intermediario financiero o a cualquier prestatario.
incluso arrendatarios, por ejemplo, solicitan a veces fiador con finca raíz para otorgar un arriendo. ¿Por qué esta institución es tan importante? Es muy importante porque facilita que la persona que no tenga, o la persona o la entidad que no tenga experiencia crediticia pueda acceder a los recursos de financiación o pueda obtener acceso a los productos que pagará a crédito. Entonces, en estricto sentido, el Fondo Nacional de Garantías opera desde la perspectiva legal bajo la estructura de la fianza, y esa fianza lo que establece es que en caso de impago de una de las obligaciones por parte del deudor principal, quien está en ese rol de fiador otorgando la fianza, se compromete a cubrir un porcentaje de la obligación del saldo insoluto del eventual crédito que entre en default. Vamos a ver cómo ese porcentaje ha variado a lo largo del tiempo, principalmente en periodo de pandemia. Tuvo una gran estabilidad en los primeros 38 años de existencia del Fondo Nacional de Garantías. El año 39, que es el año de pandemia entre 2020 y 2021, ha sido un año bastante, energía y bastante retador, y ahí cambiaron esos porcentajes de cobertura. Entonces, síntesis. ¿Qué es el Fondo Nacional de Garantías? Es una institución que cubre el riesgo de crédito para corregir un fallo de mercado muy concreto, que es ese problema de asimetría de información al momento de originar una obligación de crédito vis a vis las capacidades de un deudor de honrar o no ese compromiso. O sea, el intermediario financiero a la hora de originar el crédito no sabe si un deudor nuevo es buena o mala paga. Tiene unas aproximaciones a través de sus scoring, pero no tiene, digamos, certidumbre. Mucho menos, digamos, si es un microempresario o un pequeño empresario que está arrancando su modelo de negocio. Entonces, ahí aparece el Fondo Nacional de Garantías como fiador con el propósito de corregir ese fallo de mercado para que no haya restricción de acceso a la liquidez, es decir, para que haya una mayor profundización del mercado de crédito en el país. Y ese rol ha estado principalmente enfocado en MIPYMES, pero ya veremos que durante el periodo de pandemia se expande este rol a trabajadores independientes en la parte, digamos, inferior del segmento y a gran empresa en la parte superior. Entonces, dicho eso, pues repasemos aquí algunos conceptos respecto de la naturaleza del Fondo Nacional de Garantías. Ya dije pues que otorga garantías. La garantía es esa fianza para respaldar los créditos a las micro, pequeñas y medianas. Entonces aquí es bien importante hacer énfasis que el Fondo Nacional de Garantías no presta plata directamente. El Fondo Nacional de Garantías respalda los créditos que originan los intermediarios financieros. En otras palabras, el análisis de riesgo de crédito y de capacidad de pago lo realiza específicamente el intermediario financiero sobre las características y las cualidades del deudor. Y el Fondo Nacional de Garantías simplemente lo que está haciendo es un acompañamiento con la fianza al deudor para que a la hora de hacer el análisis del riesgo de crédito o de capacidad de pago se incorpore en el scoring la existencia de la garantía. Y ese scoring, pues eso es una escala, como su nombre lo indica, y esa escala mejora en la medida en la cual haya o activos que sirvan como colateral o que haya respaldos como los del Fondo Nacional de Garantías para poder mitigar el riesgo del intermediario financiero que origina el crédito. Entonces, eso hace que el solicitante suba en su puntuación y tenga mayor probabilidad de aprobación siempre y cuando, digamos, cumpla con los estándares de apetito de riesgo por parte del intermediario financiero. Entonces, corregimos un fallo de mercado, que es el de acceso a crédito para microempresarios sin capacidad. Y en el rol de la pandemia, o en el escenario más bien de la pandemia, el rol del fondo se amplificó para tener un papel contracíclico, también para corregir un fallo de mercado, porque en periodos, cuando estamos en la etapa del ciclo, que es la parte baja del ciclo, la parte negativa de las tasas de crecimiento negativas del ciclo económico, allí usualmente lo que ocurre con la liquidez otorgada por los intermediarios financieros es que se contrae porque hay una mayor probabilidad de impago de los créditos. Entonces, en esa parte baja del ciclo económico también se corrige un fallo, que es justamente ese fallo de restricción de acceso a crédito por vía del otorgamiento de garantías en condiciones de mayor apetito de riesgo, en este caso del Fondo Nacional de Garantías. Hablamos de trabajadores independientes, empresarios y hogares colombianos, porque también como medida contracíclica estamos trabajando con garantías para el producto de créditos hipotecarios. Entonces tenemos dos tipos de carteras que estamos garantizando en este momento por parte del Fondo Nacional de Garantías. En primer lugar, la cartera comercial, la que va dirigida a empresas,
Y en segundo lugar, la cartera hipotecaria, la que va dirigida a hogares para la adquisición de vivienda, tanto en el segmento BIS como en el segmento no BIS, con un éxito muchísimo mayor en el segmento BIS, como lo veremos un poco más adelante. Y esto es importante porque, por supuesto, la cartera de consumo, que no la he mencionado en esta intervención, no es un nicho respecto del cual el Fondo Nacional de Garantías esté trabajando en otorgar productos de fianza. Entonces, repito, los productos de afianzamiento están dirigidos a la cartera comercial y a la cartera hipotecaria. Por eso es que hablamos aquí de los hogares colombianos y su sueño de adquirir vivienda. Entonces, ¿qué es una garantía? En síntesis, es un requisito que solicitan las entidades financieras como respaldo a una obligación, donde el empresario o trabajador independiente adquiere el compromiso de cumplir su obligación puntual mes a mes y en caso de no poderlo hacer, entra el Fondo Nacional de Garantías a responder. ¿Cómo se ha comportado en el periodo de pandemia? Estamos hablando desde el 5 de abril del año pasado, cuando surge el programa Unidos por Colombia, hasta la fecha, la originación de garantías del Fondo Nacional de Garantías. Esta gráfica, que es dinámica, es bien interesante porque es una aproximación a un ejercicio de muestra y control que nos permite representar gráficamente qué hubiese ocurrido si el gobierno nacional no hubiese tomado decisiones contracíclicas a través de visibilizar y fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, cuál hubiese sido, digamos, la cantidad de liquidez que se hubiera podido regar a la economía. Ese sería, digamos, el control. Y cuál es la muestra, es decir, el programa que se diseñó, cómo se comportó durante el mismo periodo de tiempo y con los mismos destinatarios, cómo se comportó para poder justamente cumplir ese rol contracíclico en materia de liquidez. Entonces, permítanme aquí, segundo, voy a volver a correr nuevamente la gráfica. Esa gráfica nos está mostrando los créditos que han sido desembolsados y que tienen garantía, o sea, fianza del Fondo Nacional de Garantías entre el periodo comprendido entre abril del año pasado, que es esta parte, digamos, de la gráfica, abril del año pasado, el 2020, y la semana pasada, la semana del 18 de abril del 2021. Esta línea que está acá se llama productos tradicionales para reflejar los productos que estaban funcionando antes de la pandemia, hasta marzo del 2020. Y esos productos pues, se denominan tradicionales es porque es, digamos, como el negocio business as usual, como usualmente se han hecho. Pero la pandemia, como al Fondo Nacional de Garantías, como a muchas industrias, le implicó un reto muy grande en el sentido de renovar, digamos, su portafolio de servicios para poder cumplir una política no solamente de corregir el fallo de mercado para el acceso al crédito de las MIPYMES, sino para cumplir un rol contracíclico y evitar o minimizar más bien las pérdidas de unidades productivas en el país. Entonces, producto tradicional en ese contexto es el escenario prepandemia. Y los productos unidos por Colombia son los productos de garantía que se diseñaron específicamente para poder atender las condiciones de mercado en el periodo de pandemia. Entonces, ¿qué diferencias entre uno y otro? La cobertura del producto tradicional, entendiendo por cobertura el porcentaje que asume el Fondo Nacional de Garantías ante un eventual siniestro cuando se declara un default de un crédito, es del 50%. Entonces, por cada 100 pesos de saldo impago de un crédito, el Fondo Nacional de Garantía responde hasta 50 pesos al intermediario financiero. En el programa Unidos por Colombia, ese porcentaje de cobertura se incrementa sustancialmente. Tuvo una primera parada del orden del 60%, pero no generó la suficiente tranquilidad en el ecosistema financiero para poder seguir entregando créditos. Entonces, el gobierno nacional rápidamente recoge y toma la decisión de incrementar coberturas y hoy por hoy tenemos coberturas para las micro y para las pequeñas de 90%, es decir, por cada 100 pesos de saldo insoluto de un eventual crédito respecto al cual no haya pago, o sea, que entre en default, el Fondo Nacional de Garantías, por eso de cada 100 pesos responde por 90, en el caso de las micro y de las pequeñas. Y en el caso de las medianas y de las grandes, la cobertura es del 80. De cada 100 pesos se responde por 80 pesos en caso de default. Y ese diferencial, digamos, en los porcentajes de cobertura, más un elemento sustancial, que es el subsidio a la comisión, explican que en el tratamiento, digamos, en el análisis de aquellas unidades productivas que accedieron al programa Unidos por Colombia, pues básicamente tengamos tres veces más
movilización de crédito respaldado por el programa Unidos por Colombia en comparación con los productos tradicionales. Entonces aquí movimos o respaldamos más bien 6 billones de pesos, y por el lado de Unidos por Colombia, con esas coberturas del 80 y del 90% que mencioné, y con los subsidios a la comisión, hemos respaldado ya 16 billones de pesos en un poco más de 12 meses y 3 semanas de existencia del programa Unidos por Colombia. Entonces esto es bien interesante porque permite ver en vivo y en directo qué hubiese ocurrido si esa decisión del gobierno nacional respecto de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, ya vamos a hablar de cuál es el, digamos, como la esencia del modelo de cobertura de riesgo del Fondo Nacional de Garantías, para que ustedes entiendan por qué es importante la capitalización. La capitalización, los porcentajes de cobertura y los subsidios a la comisión, esas tres variables fueron determinantes para que efectivamente el resultado se lograra amplificar y fuese 3 veces más grande de lo esperado, o de lo observado más bien, respecto de un escenario en el cual no se tomaba ninguna decisión en materia de asunción de riesgo. La capitalización, ¿por qué es importante? El Fondo Nacional de Garantías antes de la pandemia tenía un capital del orden del $500 millón de pesos, 500.000 millones de pesos. Y el Fondo Nacional de Garantías en ese contexto estaba asumiendo un valor en riesgo del orden de los 6.5 billones de pesos aproximadamente. Cuando arranca la pandemia, el gobierno nacional toma la decisión de capitalizar al Fondo Nacional de Garantías hasta en 3.25 billones de pesos. De esos 3.25 billones de pesos ya se han incorporado dentro del patrimonio del Fondo Nacional de Garantías 1.75 billones, 1.8 billones de pesos. Hay un tramo por 900.000 millones de pesos adicionales ya autorizado, que se irá girando en la medida de los requerimientos de capital del Fondo Nacional de Garantías, y queda un tramo adicional entre 2.6 billones y los 3.25 por capitalización. ¿Por qué les doy todos estos números? Porque hoy por hoy el Fondo Nacional de Garantías no es el fondo de $500 millón de pesos que era en marzo. Hoy el Fondo Nacional de Garantías es un fondo que tiene en patrimonio más de 2.3 billones de pesos. Pasamos de 500.000 millones de pesos a 2.3. Y aquí es donde viene, digamos, lo relevante del patrimonio. Por cada peso que tiene el Fondo Nacional de Garantías en su patrimonio técnico, puede respaldar créditos del orden de entre 12 y 13 pesos, entre 12 y 13 pesos. Y esa amplificación es muy relevante porque es lo que permite justamente poder respaldar volúmenes del orden de 23 billones de pesos con un patrimonio que es del orden de 2.3, y por supuesto tener un espacio remanente para seguir originando garantías en las medidas que las solicitudes de crédito van creciendo por parte de los empresarios. El otro elemento muy relevante acá es el subsidio a la comisión. Entonces, ¿cómo funciona la esencia de la cobertura de riesgo del Fondo Nacional de Garantías? Arrancando, digamos, por decir que como se cubre es un riesgo, el riesgo de crédito, y ese riesgo de crédito, para ponerlo en términos simples, es una probabilidad de que los empresarios entren en condición de impago de su crédito, es decir, que dejen de pagarlo, ¿cierto? Entonces voy a darles este dato. Hasta marzo del año pasado, las estadísticas del Fondo Nacional de Garantía reflejaban que por cada 100 créditos que se originaban con garantía del fondo, entraban en default del orden de 7 u 8, entre el 7 y el 8% en los años más críticos, digamos, que habían reflejado en la historia hasta el año pasado en materia de respaldo de garantías y de siniestralidad, de llamada garantías y de siniestralidad. Entonces, eso es bien importante porque hay una premisa detrás del rol que cumple el Fondo Nacional de Garantías, y es que en general los empresarios colombianos son muy buenas pagas y que hacen todo lo posible por honrar sus compromisos, no solamente ante proveedores, ante trabajadores, sino ante clientes, por supuesto, sino también ante las instituciones financieras, y la estadística lo refleja allí. Entonces, ¿en qué consiste la cobertura de riesgo del fondo? Que para poder pagar esos 7 u 8 créditos que se siniestran, el saldo insoluto de esos créditos que se siniestran, se cobra una comisión a los 100 créditos, digamos, cuyo valor presente sea igual al valor presente de la siniestralidad. Ese es, digamos, más o menos en esencia el modelo de negocio. Entonces, la comisión se tarifa en función de un ejercicio que nos permita igualar la siniestralidad que estamos absorbiendo por vía de riesgo, y por supuesto los costos de administración del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, cuando entra la pandemia, y este es un tema bien importante, por eso me detengo acá, cuando entra la pandemia y se cierra completamente, digamos, la actividad productiva, la posibilidad de generar ingresos de las empresas se vuelve
digamos, prácticamente cero durante los primeros 2 meses. Casi no podían operar muchos sectores. Habían otros que sí seguían operando, como el sector de tecnologías de las información y de las comunicaciones. Pero habría otros que no. Ejemplo concreto, restaurantes o actividades de recreación, actividades culturales, por ejemplo, para poner los dos extremos en las ramas de actividad económica. Entonces, dicho eso, si no están generando ingresos las empresas, la probabilidad de que el impago, de un impago un crédito se incrementa sustancialmente. Ya no es del 7 o del 8%, sino que puede ser del 10, del 12, del 15, del 20 hasta el 25%. Tenemos en algunos modelos, dependiendo de los segmentos que hemos analizado. Entonces, dicho eso, esto es un tema bien importante. Entonces ya no había que recoger la misma comisión que se recogía en la historia antes de marzo, que era una comisión para pagar 7% de siniestralidad, sino que teníamos que recoger una comisión más grande para pagar 15, 20, 25% de siniestralidad o más. Entonces las comisiones en el diseño, digamos, aritmético y de matemática financiera de este ejercicio implicaban un crecimiento muy importante. Pasaban a incrementarse, a multiplicarse por 3, por 4, por 5. Entonces el gobierno nacional, y por supuesto que si uno está en una situación de crisis y señala y lanza un programa de garantías, de fianza, con una comisión muy costosa, pues los empresarios no accederían. Serían prohibitivos los precios de las comisiones para acceder, serían tan altos que muy pocos lo pagarían, muy pocos tendrían la capacidad de pagarlo. Entonces, ¿qué decisión toma el gobierno nacional? Para poder hacer una definición técnica de la tarifa, pero para garantizar también el acceso del empresario al producto, pues decide otorgarle un subsidio a la comisión. Y ese subsidio a la comisión está entre el 70 y el 75%. Hoy por hoy está del orden de 1.6 billones de pesos aproximadamente y puede llegar hasta 2.4 según nuestras estimaciones. Y hace, digamos, que la tarifa, el componente tarifario a cargo del empresario se reduzca entre un 70 y 75%. O sea, el empresario termina enfrentando el 30 o el 25% del costo total del riesgo que está asumiendo el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, esas tres decisiones, capitalización del fondo hasta por 3.25 billones de pesos, que da una capacidad total de respaldo del orden de 40 billones de pesos, que se ha ido incorporando entre nuestro patrimonio en la medida en la cual se van solicitando los créditos. Ya superamos la mitad de esos 40 billones de pesos, 22, a hoy son 22.5 billones de pesos. Y esperamos cerrar en un número muy cercano a los 23 billones de pesos el mes de abril. Y el programa, como va hasta junio, esperamos llegar a un número entre los 28 y los 29 millones, 29.5 billones de pesos en créditos respaldados en vida del programa Unidos por Colombia, que va hasta junio. Entonces, esa capitalización hasta 3.25 se ha ido consumiendo gradualmente y permite la capacidad de amplificación en respaldo de créditos. Número 1. Número 2, porcentaje de las coberturas. Coberturas que estaban en el 50% se suben al 80 y 90%. Es decir, el gobierno nacional da una señal clara de absorción en materia de apetito de riesgo. El Fondo Nacional de Garantías tiene un mayor apetito de riesgo justamente para dar la señal de que a las empresas que tengan viabilidad y que tengan vocación, digamos, de pago en esas obligaciones, no se les cierre el acceso al crédito comercial, a la cartera comercial. Y la tercera es el subsidio a la comisión entre el 70 y el 75%. Esas son las razones por las cuales en este análisis de muestra y control, el grupo de control representa más o menos entre un 25 y un 28% del grupo que tiene tratamiento. Y por eso hemos logrado movilizar 22.3 billones de pesos, 22.5 a la fecha, entre el programa Unidos por Colombia y los productos tradicionales. Ahora, ¿cuál es la concentración por tamaño de empresa? Que es un tema bien relevante. El Fondo Nacional no ha perdido, digamos, su vocación. Es un fondo enfocado a corregir el fallo de mercado en acceso a crédito para las MIPYMES y hoy por hoy a fungir como motor de política contracíclica también para las MIPYMES, pero observen también aquí a los trabajadores independientes y a las grandes empresas. Entonces, si uno observa, de los 22 billones, prácticamente 9 billones han sido dirigidos a microempresas. Si le sumamos trabajadores independientes, ahí estamos hablando prácticamente de 9.6 billones de pesos en la base, digamos, de la pirámide del tejido empresarial nuestro, donde se genera una cantidad de empleo muy importante. Tenemos 6 billones en el caso de mediana, 5.4 en el caso de pequeña, y también atendemos dos segmentos nuevos, el de gran empresa, que ya está llegando a los 900 mil millones de pesos, y el de vivienda de crédito hipotecario que les mencionaba, que ya por el orden de los 100 mil millones de pesos. Nos habíamos trazado una meta
de 17.000 unidades con crédito hipotecario. Ya hay desembolsados del orden de 1.500 créditos hipotecarios, 1.500 unidades, y tenemos reservados del orden de otras 9.000. Vamos a llegar a algo así alrededor de 10.000 créditos hipotecarios respaldados frente a la meta de 17.000. Es un resultado bien interesante el que estamos logrando. Desde la perspectiva de los sectores, pues observemos cómo estos 22 billones están concentrados principalmente en el sector de comercio al por menor y al por mayor, 8 billones. Voy a mencionar todos los que superan 1 billón. Industria manufacturera 3.4, construcción 1.9, transporte y almacenamiento 1.5, casi 1.6, actividades profesionales y científicas 1.2, actividades de servicio administrativo 1 billón. Pero tal vez lo más relevante acá, más allá, digamos, de esta lista, es la conclusión. Estamos en todos los sectores de actividad privada de las ramas que están compuestas, que están referenciadas en el SIU. En todos, salvo pues obviamente el sector público, que tiene otros instrumentos de financiación, empresas públicas, principalmente de transporte. De resto, estamos en todo lo que es actividad privada, estamos en todas las ramas de actividad económica, e incluso en aquellos sectores que han tenido apertura tardía, como por ejemplo alojamiento y servicios de comida. Ahí ya estamos llegando a los 800.000 millones de pesos de créditos con garantía del Fondo Nacional de Garantías. Tenemos, por ejemplo, también las actividades relacionadas con entretenimiento y cultura, actividades artísticas y entretenimiento, prácticamente 160.000 millones de pesos. Y en general, digamos, lo que podemos señalar es que todos los sectores han tenido acceso en mayor o menor medida a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Programa especial Unidos por Colombia, avanzar un poco más rápido para no consumirme el tiempo del diálogo con ustedes. Tenemos líneas de garantías para trabajadores independientes. Aquí un tema bien importante: los trabajadores independientes antes de septiembre del año pasado tenían que acreditar 3 aportes consecutivos de seguridad social para poder acceder a la garantía. Rediseñamos esa barrera de acceso porque era obvio que uno de los primeros costos que recortó el trabajador independiente cuando tuvo dificultades de generar ingresos fue en los aportes a seguridad social. Entonces transformamos lo que era una barrera de entrada por un incentivo, diseñamos un mecanismo que permite que si el trabajador independiente, que el trabajador independiente acceda a la garantía, y por supuesto al crédito y a los recursos para poder mantener a flote su actividad económica. Y una vez acceda a la garantía y al crédito y se desembolse, y se estabilice, perdón, se haya hecho el desembolso y se empieza a estabilizar y pueda retomar los aportes a seguridad social durante vida del crédito garantizado, en función del número de meses durante los cuales en vida del crédito hipotecario haya hecho, del crédito, perdón, de cartera comercial, haya hecho aportes a seguridad social, pues se le hace una devolución. Entonces, repito, sé que fui un poco enredado. Situación inicial. Situación inicial era que el trabajador independiente tenía que aportar para poder acceder a la línea de garantía 3 planillas consecutivas de aporte en calidad de cotizante a seguridad social. Esa era la regla. Esa regla rápidamente se convirtió en una barrera de entrada. Todos pensábamos al principio, digamos, que la pandemia durara al máximo 2 meses, 3 meses, el cierre. Y pues ya vemos el periodo de duración que ha tenido. En consecuencia, se transforma esa barrera de entrada y se diseña un incentivo. ¿En qué consiste el incentivo? En que se le da acceso al crédito sin tener que presentar las 3 planillas. Y se le dice, mire, señor trabajador independiente, acceda al crédito, estabilícese. Si durante la vida del crédito usted puede retomar los pagos a seguridad social y nos empieza a llegar esa información, entonces, o más bien, nosotros podemos verificar esa información a través de las planillas, a través del web service que tenemos con el Ministerio de Salud. Entonces nosotros calculamos cuántos meses durante la vida del crédito usted alcanzó, señor trabajador independiente, a hacer aportes de seguridad social porque ya se estabilizó, y en lugar de cobrarle, lo que le hacemos es una devolución a título de incentivo por haber retomado y estabilizado su situación económica durante la vida del crédito. Lo mismo funciona con microfinanzas. La variable que se tomó allí para saber si una empresa era formal o informal fue la variable tributaria. Y para evitar, digamos, restricciones de acceso a imágenes y semejanza de los trabajadores independientes, también se diseñó un esquema de incentivo muy parecido, que consiste en una devolución al microempresario en el escenario en el cual accede a la garantía, le hacen el desembolso del crédito y durante la vida del crédito decide sacar su RUT. Y entonces calculamos el número de meses durante los cuales estuvo vigente el RUT durante la vida del crédito, y en función de
ese número de meses en los cuales ya estuvo formalizado, también se le hace una devolución al microempresario. Entonces transformamos barreras de acceso en incentivos para trabajadores independientes y para microfinanzas. Y próximamente, tal vez la próxima semana, a más tardar la siguiente, ya haremos los anuncios públicos de los primeros beneficiarios de este incentivo, de personas en el caso de trabajadores independientes y de empresas en el caso de los créditos microfinancieros que ya han accedido al beneficio de devolución de comisión en virtud, digamos, de su camino hacia la formalización, que ya o lo retomaron o lo iniciaron. La línea más exitosa que tenemos en el Fondo Nacional de Garantías es la línea de capital de trabajos. Aquí dice que está por 12.14 billones, pero el día de ayer, en función, digamos, de la dinámica que ha tenido la línea, tomamos la decisión de incrementarla hasta 13.15 billones de pesos, 1 billón de pesos prácticamente, porque es la línea, sin lugar a dudas, más exitosa que hemos tenido en el fondo. Sirve para respaldar, para otorgar fianza a créditos destinados a capital de trabajo y también a inversión, que fue un cambio muy importante que hicimos en septiembre. Tiene las coberturas que mencioné hace un rato, 80 para mediana, perdón, y 90 para micro y para pequeña. Y gran empresa, que también sirve para capital de trabajo e inversión, también tiene coberturas del 80% y se han desembolsado del orden de 570 mil millones de pesos. Se diseñó una línea para sectores más afectados, que eran sectores que durante el periodo más duro de la pandemia tuvieron caída en ventas superiores al 80%, es un conjunto de 84 sectores según clasificación CIO a 4 dígitos. Y allí se está dando una garantía del 90% con periodo de gracia de 12 meses, ya vamos con desembolsos del orden de 405 mil millones de pesos. La garantía de reestructuración de pasivos que permite recoger deudas viejas con garantía del 45%, con cupo de 20 mil millones de pesos. Y este tema que es bien importante, que es la incursión del Fondo Nacional de Garantías en el mercado de capitales. Desde hace 10 años más o menos, las distintas misiones de mercado de capitales estaban recomendando que para que hubiese nuevos emisores en el mercado de capitales, emisores de bonos, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos por el lado no del equity, sino por el lado de la deuda, emisores de bonos en el mercado de capitales, recomendaban las misiones de mercado de capitales que hubiese una garantía estatal que le diera tranquilidad a los inversionistas de tomar posición en esas emisiones de bonos. Y estaba sobrediagnosticada, pero no se había implementado. Como ustedes saben, seguramente no es información tan reciente, pero yo llegué al Fondo Nacional de Garantías en julio del año pasado, el 16 de julio del año pasado. Y me enfrenté, digamos, con ese requerimiento del mercado y con la necesidad de poder implementar el programa a la mayor velocidad posible. Y gracias al equipo técnico del Fondo Nacional de Garantías y un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda y la Bolsa de Valores de Colombia el sector, digamos, de banca de inversión, logramos diseñar este programa en tiempo récord. En octubre ya estaba diseñado el programa, la circular expedida y las solicitudes de garantía ya radicadas en el fondo. Programa inicialmente por 1 billón de pesos. Vemos que hay solicitudes en este momento por casi billón y medio, 1.466 mil millones de pesos. Y es un producto bien interesante porque va destinado, o lo que hemos visto, digamos, en las solicitudes que han hecho, es que están llegando primeros emisores al hacer la solicitud de la garantía. Es una garantía que es hasta por 160 mil millones de pesos, una de las coberturas más altas, la más alta que tiene el Fondo Nacional de Garantías. Se cubre el 70% del bono y de los intereses del principal y de los cupones. Es un bono tipo bullet que puede ser a 3 o a 5 años, con cupones que son de naturaleza semestral o anual y que en realidad, digamos, la naturaleza de ser bullet pues da un gran alivio en el servicio a la deuda para los empresarios. Ha sido un factor, digamos, de reconversión de deuda bien importante. La reestructuración de pasivos es uno de los principales digamos, incentivos para acceder a este esquema de bonos ordinarios. Y tiene también subsidio a la comisión del orden del 70%. Entonces, miren aquí hay un tema bien importante, y es que el Fondo Nacional de Garantías no solamente se expandió desde el punto de vista de los nichos en el segmento del mercado intermediario a los que entró, porque habilitó productos para trabajador independiente, pero también para gran empresa, sino que adicionalmente también estamos participando en otros mercados, en particular y en concreto en el mercado de capitales a través de la garantía para estos bonos en el segundo mercado. Ya vamos a ver lo de crowdfunding con la plataforma Censo. Hoy por hoy estamos trabajando también en una garantía que ya está puesta a consideración del mercado para comentarios, que es una garantía para los fondos de deuda privada. Los fondos de deuda privada son fondos que tienen por propósito, administrados por unos gestores muy expertos en administración de riesgo de crédito, que tiene por propósito fundamental originar recursos de inversionistas privados, le hace AFPs, banca multilateral o inversionistas privados en general, para otorgar créditos a empresas
de forma tal que el servicio de la deuda esté completamente, digamos, armonizado con la capacidad de generación de caja por parte de la compañía, es decir, con una estructura de amortización tailor-made, hecha a la medida de la capacidad de pago del empresario. Entonces, ese es un producto bien innovador, conocido, por ejemplo, en el sector de infraestructura a través de los fondos de infraestructura, pero poco conocido y poco profundo en el caso de los fondos de deuda privada. Hay muchos fondos de capital privado que tienen una diferencia, digamos, importante con los fondos de deuda privada, y el fondo de deuda privada es una industria naciente en el país y que con esta garantía que ya está puesta pues al aire a comentarios del mercado, como les mencioné, seguramente vamos a tener una profundidad bien interesante. Esto lo estamos trabajando en coordinación también con el Ministerio de Hacienda, con Bancoldex y también, por supuesto, digamos, con las AFPs, la Bolsa de Valores, etcétera, Asofondos también. Hablemos de estos dos productos. El crowdfunding es una plataforma específicamente para empresarios y emprendedores. Esta plataforma la administra la bolsa de valores. Cuando yo llegué al fondo, como les conté en julio del año pasado, tenía una capacidad del orden de 2.000 millones de pesos, la ampliamos a 11.000 millones de pesos, probablemente la volvamos a ampliar en próximos días por unos 2.000 o 3.000 millones de pesos adicionales para ir dándole mayor capacidad de expansión. Y hoy les puedo decir que hay 54 emisiones de bonos a través de esa plataforma de crowdfunding con garantía entre el 70 y el 80% del Fondo Nacional de Garantías. Y esto es muy importante porque esas plataformas de crowdfunding lo que permiten es que las personas naturales puedan invertir desde 100.000 pesos en adelante para poder fondear emisiones que van desde los 100 millones de pesos hasta los 1.500, la más grande que se ha hecho. Va específicamente destinada a emprendedores con una tesis bien bonita de inversión y de apuesta, digamos, de valor. Y miren cómo se ha dinamizado. En cuestión de 8 meses ha pasado de 2.000 millones a prácticamente 12.000 millones de pesos en consumo. Son 3.206 inversionistas y aquí la cifra son 12.918 millones de pesos que se han colocado por ahí. Y el otro tema es el confirming, el descuento para facturas, con garantía del 90% para micro, pequeñas y 80% para medianas y grandes, y 250.000 millones de pesos disponibles para confirmar facturas en plazos más cortos. Los plazos, digamos, mínimos de los desembolsos en las otras líneas de garantía, los plazos máximos, perdón, van entre 36 y 60 meses, y en este caso, para confirming, hemos establecido plazos que pueden ir hasta 6 meses máximo. Concluyo con esto. El Fondo Nacional de Garantías es una organización, digamos, muy bien estructurada, muy bien diseñada. Es una organización que es calificada AAA por Fitch y por Standard & Poor's. Esa calificación la hicimos en noviembre del año pasado y en enero de este año porque necesitábamos claramente enviar una señal tanto a intermediarios financieros como a potenciales inversionistas de la capacidad de respaldo del Fondo Nacional de Garantía respecto de las obligaciones que estaba garantizando, su rol de fiador. Un fiador tiene que generar confianza en el mercado y esta calificación AAA pues va justamente en esa línea. El Fondo Nacional de Garantías es una entidad que está rankeada también en Great Place to Work. Mejoró 6 posiciones entre la medición del 2019 al 2020, a pesar de las dificultades tan tremendas que tuvo para todos la confusión de roles, o que está teniendo para todos la confusión de roles por nuestro trabajo en casa. El Fondo Nacional de Garantías sigue siendo un gran lugar para trabajar. Pasó del puesto 15 al puesto 9. Estamos entre las 10 principales en ese ranking de empresas con hasta 300 colaboradores. Y adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías es una organización completamente digitalizada. Las garantías para MIPYMES, las de gran empresa por monto y lo mismo las de bonos por el nivel de riesgo, pues requieren un análisis más detallado, pero las de MIPYMES son completamente automáticas. Entonces, el empresario no tiene que hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías a la hora de hacer una solicitud. Básicamente lo que tiene que hacer es evaluar si requiere la garantía, porque como ustedes me escucharon a lo largo de la exposición, la garantía tiene un costo. Entonces, pues hay que pedirla sí y solo si se requiere, mejor dicho. Evaluar si se requiere la garantía. Si la conclusión es que sí requiere la garantía del empresario, en el mismo momento en el que hace la solicitud de crédito, suscribe los papeles de solicitud de garantía ante el intermediario financiero. No hay ninguna persona adicional que sea un tramitador que ayude ante el Fondo Nacional de Garantías. Nada, es el banco, la cooperativa, la fintech, la que le ayuda a llenar los formularios de forma presencial o de forma digital también, porque ya la firma digital está implementada. Y luego de eso, las relaciones entre el intermediario financiero, el banco y el Fondo Nacional de Garantías. El banco hace la reserva, luego evalúa el crédito y si hace el desembolso, la garantía queda en firme. Entonces, repito, el trámite es muy simple,
Hay que evaluar si se requiere en estricto sentido la garantía, porque hay un costo asociado a la misma, pero en caso que se requiera, el empresario no tiene nada distinto que hacer que preguntar por ella ante su intermediario financiero, ante su banco, ante su cooperativa. Dicho eso, señalar que el Fondo Nacional de Garantías, los dejo con estos 3 datos. El Fondo Nacional de Garantías ha generado o ha respaldado a 660.000 unidades productivas entre abril de 2020 y abril de 2021. Estas 660.000 unidades productivas generan del orden de 1.6 millones de empleos directos. Dicho de otra manera, este rol de fiador del Fondo Nacional de Garantías ha contribuido a preservar 1.6 millones de empleos directos, y hay que hacer los cálculos, por supuesto, ustedes los pueden hacer mentalmente para tener en cuenta los indirectos en función de los sectores, pero aproximadamente es entre 3.2, 3.3 veces por cada empleo directo hay empleos indirectos. Y finalmente, todo esto se ha hecho gracias a que hemos logrado respaldar más de 22 billones de pesos en créditos durante el periodo de pandemia. Muchísimas gracias y estoy muy atento pues a Julián a atender, digamos, las inquietudes que se lleguen a presentar acá. Presidente, muchas gracias por el espacio. Antes de pasar a las preguntas y a las inquietudes que tengan nuestros egresados a través de Facebook y a través de la plataforma, quisiéramos hacerle varias preguntas. Como vimos en su presentación, el Fondo Nacional de Garantías cuenta con un portafolio de líneas para apoyar a los empresarios y trabajadores independientes. Un emprendedor, ¿a cuál de esas líneas podría aplicar en su entidad financiera? Listo, perfecto. Yo creo que hay varias, pero entonces arranquemos por las más disruptivas y vamos a las más clásicas. Les hablé de la plataforma Censo. La plataforma Censo es una plataforma de crowdfunding, que el crowdfunding por definición lo que busca es, digamos, la originación colectiva de recursos para financiar un proyecto en particular. Y ahí, como les digo, hay financiaciones desde 300 millones de pesos hasta 1.500 millones de pesos para empresas. Y está concentrado principalmente en micro y en pequeña. Hay una mediana por ahí que hizo una emisión del orden de los 1.500, los 1.600 millones de pesos. Entonces, esa es, digamos, lo más disruptivo. Luego, sigue una línea bien importante, que es la línea de capital de trabajo e inversión para MIPYMES. Esa línea cubre entre el 80 y el 90%. Y usualmente, digamos, permite que el track record del solicitante emprendedor en materia, digamos, de experiencia crediticia pueda ser recogido a la hora de evaluar la solicitud. Y la otra línea es la de microfinanzas, que tiene coberturas más bajas, pero que se realiza con bancos de nicho, microfinancieras, que justamente están especializadas en apoyar este tipo de negocios nacientes. Entonces tenemos desde el mercado intermediado, que sería este escenario de línea de capital de trabajo e inversión para las MIPYMES, y las de microfinanzas, eso es el mercado intermediado, y por el mercado, digamos, no intermediado, a través de crowdfunding, tenemos a la plataforma Ascenso de la Bolsa de Valores. Perfecto. ¿Qué beneficios tiene un emprendedor por respaldar su crédito con el Fondo Nacional de Garantías? Yo creo que, como lo indicaba un rato al inicio de la presentación, yo creo hace un rato, es más que un beneficio en estricto sentido, lo que obtiene es, digamos, una mayor probabilidad de acceder a los recursos de financiamiento. En otras palabras, el empresario que necesita la garantía es un empresario que, en ausencia de la misma, no alcanzaría el scoring mínimo para ser sujeto de crédito a la hora de hacer la evaluación por parte del intermediario financiero. Entonces la respuesta concreta sería: el beneficio es poder tener acceso a financiación para poder ejecutar el proyecto productivo que tenga el empresario. ¿Y por qué se accede y por qué se puede incrementar la probabilidad de acceder a esa financiación? Porque la garantía del fondo, ya vimos, puede responder hasta por un 80 o 90% del riesgo que se origina para el intermediario financiero a la hora de hacer el desembolso. Entonces, mejoran muchísimo las probabilidades y las calificaciones en los scoring de los intermediarios al evaluar la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, ¿el Fondo Nacional de Garantías contempla abrir más programas para apoyar a los empresarios en este año, en el 2021? Bueno, entonces, como mencioné hace un rato, la línea de garantía está prevista hasta el 30 de junio del 2021 en el programa Unidos por Colombia. Esa línea amarilla que va hasta 16 billones de pesos, que ustedes recordarán. El gobierno nacional está evaluando desde el mes de febrero, revisando en detalle los indicadores económicos líderes para poder determinar cuáles son los niveles
actuales vis a vis el periodo prepandemia, y es una discusión que ya está abierta en el Comité de Garantías, respecto a la cual se tomarán decisiones con seguridad en el mes de mayo a principios del mes de junio respecto de si se extiende o no el programa Unidos por Colombia y cuáles de esas líneas se extenderían. Por lo pronto, lo que les podría decir es que en ausencia, digamos, del programa Unidos por Colombia, perdurarían los productos tradicionales. No obstante, es una revisión permanente. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, con el aporte técnico en la lectura de mercado que hace el Fondo Nacional de Garantías, está evaluando la pertinencia de hacer la prórroga y el momento oportuno para poder comunicarle al mercado si se prorroga el programa Unidos por Colombia. Y por último, presidente, ¿qué consejo le puede dar a los emprendedores y empresarios en medio de esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, lo primero es un mensaje de gratitud a los emprendedores, porque yo creo que tener espíritu emprendedor en este contexto refleja, digamos, una vocación por crear, una vocación por ir más allá, por dar la milla extra. Segundo, señalarles que el conocimiento, que la pandemia nos puede bloquear, digamos, los locales comerciales, nos puede bloquear, digamos, las estructuras de distribución, de proveeduría, pero no nos borra el conocimiento. Y los emprendedores tienen ese atributo tan fundamental y ese activo tan valioso que es el conocimiento. Y desde esa perspectiva, contamos con instrumentos en coordinación con la Ley de Emprendimiento que promovió el Gobierno Nacional, Ministerio de Comercio e Impulsa, con la Bolsa de Valores y con las mismas instancias, digamos, que proveen capital semilla, como el propio Impulsa, el Fondo Emprender, el SENA, para poder buscar fuentes de financiamiento de capital semilla o fuentes que permitan acceder a créditos con garantía del Fondo Nacional de Garantías para poder concretar el proyecto de emprendimiento. Yo creo que lo que yo siento y lo que yo he visto en las estadísticas es que hay un fenómeno de reemprendimiento muy grande, porque desafortunadamente sí hubo mucho negocio que se cerró, pero a pesar de que el negocio se cierra, el conocimiento no se borra. Y como lo mencioné al principio de esta intervención, los empresarios colombianos y los emprendedores colombianos son muy buenas pagas. Entonces, y los bancos no son ajenos a esa realidad. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que están dadas las condiciones para poder insistir y persistir en esos negocios. Entonces, informarse muy bien, continuar en la idea, persistir en la idea de negocio y evaluar las alternativas tradicionales a través del mercado intermediado, línea de capital de trabajo de inversión o línea de microfinanzas con la garantía del fondo, o evaluar la posibilidad de adelantar su financiación a través de plataformas innovadoras de crowdfunding como la de la plataforma Censo de la Bolsa de Valores de Colombia. Muchas gracias, presidente. Pregunta a nuestros egresados, ¿qué diferencia hay entre el FNG y el FGA? ¿Son las mismas entidades? Mil gracias por esa pregunta. El Fondo Nacional de Garantías y el Fondo de Garantías de Antioquia. Entonces, de entrada, digamos, es la composición, ¿no? El Fondo Nacional de Garantías tiene participación accionaria en el Fondo de Garantías de Antioquia, comparte, digamos, esa, digamos, posición patrimonial con la Cámara de Comercio de Medellín y con distintas empresas con la gobernación, con la alcaldía y con distintas empresas de Antioquia. Entonces, patrimonialmente, hay una inversión del Fondo Nacional de Garantías en el Fondo de Garantías de Antioquia. Punto número uno. Punto número dos, el Fondo de Garantías de Antioquia es una organización que funciona hoy como agente comercial del Fondo Nacional de Garantías. Es decir, el Fondo Nacional de Garantías cuenta con las líneas del programa Unidos por Colombia y cuenta con distintos agentes comerciales, distintos fondos regionales, 9 en total, uno de ellos el Fondo de Garantías de Antioquia, para que en el lado de la cartera comercial ayuden estos fondos de garantías regionales a promover el uso de las garantías entre los distintos intermediarios financieros. Entonces, el segundo elemento, entonces, el Fondo Nacional de Garantías es dueño de una participación accionaria del Fondo de Garantías de Antioquia. Uno. Dos, el Fondo de Garantías de Antioquia es mandante o agente comercial del Fondo de Garantías a través de un contrato de agencia que tenemos celebradas las dos partes. Tercero, el Fondo de Garantías de Antioquia en sus productos propios tiene como nicho la cartera de consumo, no la cartera comercial. Entonces ha diseñado toda una estructura de garantías con los empresarios de la región para poder garantizar crédito de consumo, para garantizar al consumo o hacer fianza al consumidor final
y no al empresario, como es el rol fundamental del Fondo Nacional de Garantías. Concluiría diciendo ya desde una perspectiva un poco más técnica que el Fondo de Garantías de Antioquia utiliza primordialmente un esquema de primeras pérdidas para la originación de esas garantías de consumo, mientras que el Fondo Nacional de Garantías utiliza esquemas principalmente pari passu, que quiere decir que es un porcentaje de cobertura, 80, 90, o sea, 80 Fondo Nacional de Garantías, 20 intermediario, 90 Fondo Nacional de Garantías, 10% intermediario en materia de riesgo para la originación de las garantías. Desde Facebook, Tomás Alejandro pregunta que cómo se puede acceder a una de las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Listo, Tomás, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a toda la audiencia que está también conectada por Facebook. Lo primero, Tomás, es identificar el intermediario con el que tradicionalmente ha tenido relación. Evaluar en coordinación con el asesor comercial de ese intermediario si la garantía la requiere. Y si la respuesta es sí la requiere, en el momento en el cual se hace la solicitud del crédito, en ese momento se suscriben los documentos para la solicitud de la garantía. Ahí se para el trámite, ahí no hay que hacer nada adicional por parte de Tomás para solicitar la garantía. Luego, el intermediario financiero hace la reserva de la garantía, es decir, reserva el cupo ante el Fondo Nacional, y cuando la evaluación de crédito esperemos que sea exitosa y le hace el desembolso, la garantía queda en firme. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es identificar el intermediario y preguntar por la garantía. Ese sería, digamos, como los dos consejos bien prácticos. Desde Facebook también nos preguntan que quiénes pueden acceder a las garantías del fondo. Mil gracias. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías tiene líneas para trabajadores independientes, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, en lo que tiene que ver con cartera comercial, para crédito a empresas. Y tiene también garantías para crédito hipotecario, principalmente en el segmento BIS. Entonces, ¿quiénes pueden acceder? Cualquier empresa o persona, trabajador independiente, que estuviese al día con el sistema financiero con corte a 29 de febrero del 2020. Esa es ahí es el momento en el que toma la foto el Fondo Nacional de Garantías para poder establecer si tenía buenos hábitos de pago el potencial deudor que vamos a garantizar. 29 de febrero del 2020. Y de ahí para acá, digamos, entendemos que ya empezó la pandemia y que las condiciones, digamos, de crédito se pudieron haber deteriorado, entonces ahí esa evolución, digamos, de comportamiento crediticio, digamos, no se tiene en cuenta, se mantiene el corte a 29 de febrero. Entonces, tenemos líneas para todos, entonces, desde trabajadores independientes hasta gran empresa, incluyendo para los hogares con crédito hipotecario. Lo que hay que ser muy consciente es que se tuviese un buen récord crediticio a 29 de febrero del 2020. También nos preguntan, ¿cuál es la comisión del Fondo Nacional de Garantías para el confirming en IBR? Bueno, no tengo el dato en IBR acá, pero la comisión para confirming está muy asociada específicamente al plazo del crédito y tiene subsidio a la comisión del orden del 70% en el programa Unidos por Colombia. La comisión puede estar del orden del 3,5%, entre el 3,3 y el 3,5% aproximadamente a cargo del deudor, y el subsidio, como reitero, es del 70%. Para no ir a cometer una imprecisión, lo que podemos hacer es, te pido el favor que me des el correo electrónico de la persona que hizo la consulta y le enviamos las tarifas a vuelta de correo o por WhatsApp. Claro que sí. También preguntan que si el Fondo Nacional de Garantías cobra por el acceso a las garantías. El cobro más que por el acceso, es cuando una vez ya está desembolsado el crédito, y es la comisión. Entonces es posterior a la solicitud del crédito. En consecuencia, el Fondo Nacional de Garantías sí tiene un ingreso por el servicio que presta, que se llama comisión, y corresponde al equivalente a una prima de seguros que permite cobrarle a todos los créditos esa comisión, con el propósito de, en caso de default de los créditos que entren en siniestro, poder recoger esos recursos y pagar y cubrir efectivamente los siniestros que se presenten. Pues la respuesta concreta es sí, sí hay un cobro, pero ese cobro no es por el acceso. Ese cobro es una vez hecho el desembolso para poder, digamos, mantener la garantía en firme. Y usualmente lo que hace el intermediario financiero, o lo que hace el deudor en común acuerdo con el intermediario financiero, es que se solicita el monto del desembolso que requiere el empresario más el valor de la comisión. Entonces, de forma tal que se hace una sola operación, se desembolsa el valor esperado por parte del empresario y el componente correspondiente a la comisión le es trasladado al fondo para nosotros poder constituir las reservas técnicas encaminadas a cubrir la siniestralidad.
También nos preguntan desde Facebook cómo puede o qué tiene que hacer un empresario, un emprendedor para ceder a estas garantías, como que quieren dejar, como que quieren tener eso claro, pues. Y listo, ¿no? Yo creo que, bueno, lo fundamental es tener los números y los estados financieros, digamos, de la compañía si ya está constituida, o las proyecciones del modelo de negocio si es un negocio nuevo, para poder acercarse al intermediario financiero y discutirlas con él y hacer la solicitud, hacer el trámite de solicitud de crédito, de crédito. Eso es lo primero. Entonces, más allá que ustedes deseen hacer el uso de un crédito por una o por otra línea, lo fundamental, lo clave, es acercarse al intermediario, verificar cuáles son los requisitos para que les hagan la evaluación de crédito del crédito hipotecario y con fundamento en eso a llegar a esos documentos que son tradicionales, es la historia crediticia y los estados y los documentos, digamos, de capacidad de pago, bien sea la declaración de renta o los estados financieros de la empresa o la declaración de renta o los ingresos, los extractos en el caso de persona natural, para poder mirar la capacidad de pago, para poder tener una evaluación de la capacidad de pago por parte del intermediario. Es en ese instante en el que se hace la evaluación de la necesidad de requerir garantía o no. Los intermediarios financieros conocen bastante bien el producto, pero no está de más que el empresario pregunte específicamente si requiere o no la garantía, porque el intermediario conoce muy bien cuáles son los atributos del scoring para poder hacer la evaluación del crédito. Y en ese contexto es donde se toma la decisión de si se diligencian los documentos para la solicitud de garantía. Entonces, en paralelo o anexo más bien a la solicitud de crédito hipotecario o a la solicitud de la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Es en ese momento en el cual se evalúa y se solicita la garantía. De ahí en adelante el empresario no tiene que hacer trámite adicional ante el fondo. Eso sí va al mercado intermediario. Si va a la plataforma Censo tiene una área de estructura o de asesoría comercial y se evalúa la tesis de inversión del potencial emisor y primero se evalúa si es pertinente o no la idea que tiene vis a vis la estructura de originación que tiene este modelo de crowdfunding. Entonces yo creo que lo importante es tocar las puertas, buscar la documentación y preguntar por la garantía a la hora de hacer la solicitud del crédito para tener la tranquilidad de que si se requiere, se llenen los papeles de solicitud y eso incrementa la probabilidad de aprobación del crédito. Presidente, nos preguntan que si el Fondo Nacional de Garantías hace algún estudio adicional para el acceso al crédito. En el caso de las micro, las pequeñas y las medianas, de los trabajadores independientes, de las micro, de las pequeñas y las medianas, no hacemos ningún análisis adicional. La garantía es automática una vez se hace la reserva por parte del intermediario financiero y ya se hace el desembolso. Una vez hecho el desembolso, la garantía queda en firme. No hay análisis de riesgo de crédito y uno a uno o individualmente considerado por parte del Fondo Nacional de Garantías. En el caso de gran empresa, tanto en la línea que hay en el mercado intermediario, como en el producto que hablamos hace un rato de bonos en segundo mercado, ahí sí hacemos nosotros un análisis más detallado por, digamos, el nivel de absorción de riesgo que tiene el Fondo Nacional de Garantías en las operaciones individualmente consideradas. Presidente, muchas gracias por unirse a nuestros espacios de Regresa. Fue un gusto tenerlo con nosotros y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Pues gracias a ustedes por la invitación y muy atentos para poder continuar teniendo este diálogo y recuerden que juntos aportamos a la reactivación de nuestro país. Claro que sí, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Hasta luego y gracias a todos.